Ahí está. Nos habíamos quedado el día de ayer en esta parte en donde veíamos las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Es importante determinar las fuerzas intermoleculares y también su magnitud en fortaleza, debido a que mientras mayor es la fuerza intermolecular, más interacción, más fuertemente van a sentir la interacción las moléculas en unas con otras, ¿no? Y si es ese caso, entonces el pasar de una fase a otra, por ejemplo, de sólido a líquido y de líquido a gas, en donde en este orden vamos viendo una separación más grande entre las moléculas, la interacción va disminuyendo. Entonces, a mayor fuerza intermolecular, más difícil va a ser poder pasar de fase sólida a fase líquida y de líquida a gas. Ayer veíamos o repasábamos lo que son las fuerzas intermoleculares, son las fuerzas de dispersión de London o de dipolos inducidos, las fuerzas de dipolo-dipolo. Estas dos pertenecen o se encuentran dentro del grupo de fuerzas de Van der Waals. Son las más débiles, ¿sí? Se conocen como fuerzas de interacción de largo alcance. ¿Por qué? Porque al ser muy débiles, pues las moléculas se encuentran más separadas, ¿no? En fortaleza le continúa lo que sería el enlace por puente de hidrógeno, después las de ion dipolo y posteriormente los enlaces iónicos covalentes, que estas fuerzas están dentro de las intramoleculares, es decir, dentro de la molécula. Y como veíamos en las diapositivas anteriores de la clase de ayer, estos enlaces, romper un enlace, necesita mucho más energía, ¿sí? Son más fuertes estas fuerzas intramoleculares. Bien, aquí tenemos ejemplos de cada una de ellas. En esta primera imagen son las fuerzas de dispersión, en donde tenemos moléculas que son no polares. Al ser moléculas no polares, pues no tienen momento dipolar, ¿sí? Pero con la interacción, el roce que exista entre ellas, se puede provocar la formación de un dipolo instantáneo. Por eso se conocen también como dipolo inducido, ¿sí? Como fuerzas de dipolo inducido. Al generarse ciertas carga positiva y negativa de un lado o de otro, tomando en cuenta un cierto volumen en donde vemos que hay interacción de varias moléculas no polares, se llega a formar estos dipolos instantáneos. Y entonces aquí vamos a tener lo que es la atracción entre estos dipolos instantáneos, ¿sí? Entonces estas son las fuerzas de dispersión del London o de dipolo inducido. En esta imagen de la derecha tenemos la fuerza intermolecular de dipolo-dipolo. Esta se va a presentar cuando tengamos moléculas polares. Al ser moléculas polares vamos a tener momento dipolar y por ello vamos a tener una zona con carga parcial negativa y una zona con carga parcial positiva. Así entonces, la fuerza de atracción dipolo-dipolo pues se va a dar entre las zonas con cargas opuestas. ¿Ok? Bien. Las de puente de hidrógeno ya la veíamos en las moléculas del agua. Se da por la interacción entre un átomo de hidrógeno con un átomo electronegativo como oxígeno, nitrógeno y flúor. Solamente para los sistemas que presentan esos átomos, oxígeno, nitrógeno y flúor, son los que van a presentar este tipo de interacciones por puente de hidrógeno. Vemos en esta imagen lo que les explicaba el día de ayer, en donde para una molécula de agua se pueden formar 4 puentes de hidrógeno, ¿sí? Ok. Bien, también aquí está lo que es la fuerza de ion dipolo.
también ya lo veíamos en imágenes anteriores, en donde si se disuelve un compuesto iónico en el solvente, por ejemplo en agua, en una solución acuosa, este va a separar los iones solvatándolos, es decir, rodeándolos por moléculas de solvente o moléculas de agua alrededor de cada ion, ¿no? La interacción aquí también va a ser entre cargas opuestas y por eso es que los iones con carga positiva van a estar rodeados por la parte de la molécula del agua con carga parcial negativa. Y los iones con carga negativa pues van a estar rodeados por moléculas de agua, pero van a tener la interacción con los hidrógenos, donde tienen la carga parcial positiva. ¿Sí? Y bueno, en esta imagen vemos como el enlace iónico. El enlace iónico no se comparten los electrones, sino que un átomo que es muy electronegativo y uno que es nada electronegativo, sí que puede ceder fácilmente sus electrones, se forman estos iones. Uno, al quitar el electrón, se forma el ion con carga negativa y otro, al dar el electrón, se forma el ion con carga positiva. De esta manera, el enlace iónico es la atracción electrostática entre cargas opuestas, entre los iones con cargas opuestas. Y romper el enlace iónico es romper digamos, esta interacción y se necesita mucha fuerza, ¿no? Este es mucho más fuerte. También, sí, bueno, aquí no se muestra el enlace covalente, pero ya sabemos que en el enlace covalente se comparten los electrones, se forma la molécula y romper la molécula, separarla en sus átomos, necesita una gran cantidad de energía, ¿sí? Esas fuerzas son las fuerzas intramoleculares dentro de la molécula. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Esto fue como tipo repaso del curso de estructura de la materia en donde se veían este tipo de interacciones. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? No, profe. No, profesora. Ok, bien. Kevin también. Ok. Kevin, Rosario, Fernando, Jesús, Justina. Ujú. Ok. Sí, veo que se están conectando todavía algunos compañeros. Bien. Ok. Bien, entonces vemos que es importante estas fuerzas intermoleculares, ¿no? Y también es importante reconocer que en el agua la fuerza de interacción es el puente de hidrógeno, ¿sí? Bien, ahora vamos a continuar con lo que son propiedades fisicoquímicas del agua. Para ello también es importante ver o reconocer lo que son los diagramas de fase. Me imagino que también lo han visto en algunos otros cursos y también
quizás en la estructura de la materia se llega a ver como último tema lo que son los diagramas de fase. En este, como su nombre lo dice, diagrama es una forma gráfica, ¿no? Es un gráfico que representa las condiciones, presión y temperatura en las cuales existen equilibrios entre diferentes estados de la materia. Esos equilibrios entre los diferentes estados de la materia o fases son estas líneas que se ven en color azul, ¿sí? En este caso tenemos el diagrama de fases para el agua. Identificamos en esta zona la fase sólida, ¿sí? Cuando el agua se encuentra en hielo, y la fase líquida y la fase de vapor. Así entonces, las líneas azules representan las condiciones a las cuales se encuentran en equilibrio dos fases. Por ejemplo, esta línea que estoy señalando representan las condiciones de presión y temperatura a las cuales el estado sólido, la fase sólida, se encuentra en equilibrio con la fase líquida. Esta otra representa el equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa. Y esta que tenemos en esta parte representa el equilibrio entre la fase sólida y la fase gaseosa. Para el agua, así como para otras sustancias, se pueden identificar puntos relevantes o importantes en los diagramas de fase. En el caso del agua tenemos el que se conoce como el punto triple. El punto triple ocurre a 0.006 atmósferas y 0.01 grados centígrados. Y es cuando las tres fases se encuentran en equilibrio. Tanto la fase sólida, líquida como gas, en estas condiciones las vamos a tener en equilibrio. Ese es el punto triple. También se identifica un punto crítico que va más allá de la temperatura de 374 grados centígrados y una presión de 218 atmósferas. Como verán, es una temperatura muy elevada y una presión muy grande, y este se conoce como punto crítico porque ya no es posible identificar si el agua se encuentra en su fase gaseosa o en la fase líquida. ¿Sí? Ya no es posible distinguir entre uno y otro. También sabemos que a presión atmosférica, es decir, a una atmósfera, cuando se iguala la temperatura, cuando tenemos la temperatura que se tiene a una atmósfera, en donde tenemos en equilibrio la fase sólida con la fase líquida, se conoce como temperatura de fusión, ¿sí? Esta es la temperatura a la cual va a pasar de estado sólido a estado líquido el agua, y es igual a 0 grados centígrados, ¿sí? Se conoce entonces como temperatura de fusión, o también es la temperatura de congelación, ¿no? Se puede pasar también de la fase líquida a sólido, cuando se forma el hielo, ¿no? Cuando decimos que está pasando de fase líquida a fase sólida. Y la temperatura de ebullición es la temperatura que a una atmósfera se tiene en equilibrio la fase líquida y la fase gaseosa. Y es igual a 100 grados centígrados. Esa es la temperatura de ebullición del agua. Es decir, es cuando a una atmósfera se pasa de la fase líquida a la fase gaseosa. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora. Ok. ¿Alguien más? No. No, ninguno. profesora.
Ok, ok. Bien. Para poder ver o continuar con este tema, es importante tener en cuenta conceptos importantes, definiciones importantes. Para ello, aquí se tituló como parámetros de cambios de fase. Son definiciones que se utilizan para hablar este mismo lenguaje y poder puedes tener hablar sobre lo mismo, ¿no? O sea, tener ese lenguaje para que se pueda comprender la idea, ¿no? Bien, ¿cuáles son estos parámetros que tenemos? Son estos que se tienen en color café, son los conceptos, las definiciones importantes. Por ejemplo, la primera es el calor molar de vaporización. Se define como este triangulito, este triángulo significa delta o cambio, ¿sí? Es el cambio, la diferencia. En H, que H es el calor, ¿sí? Este es el calor, la energía medida en entalpía, ¿sí? Y el VAP, pues, es de vaporización. Entonces, si se dan cuenta, se define como el cambio del calor, ¿sí? De la energía. La energía se puede, o más bien el calor es una forma de energía, ¿ok? Entonces, esta H representa esa energía para este cambio. El calor molar de vaporización, es decir, es la energía necesaria para evaporar un mol de un líquido. Vean cómo aquí se está utilizando también la definición de mol, ¿ok? Y es la cantidad de sustancia, ¿sí? Aquí nos están diciendo que la cantidad de sustancia del líquido es un mol. Y es el calor molar de vaporización, es la energía necesaria para evaporar un mol de un líquido. En el caso del agua, a una atmósfera, este tiene el valor de 40.79 kilojoule entre mol, ¿sí? Se divide entre mol porque es la cantidad de materia y son 40.79 kilojoule es la energía, ¿sí? Entonces es la energía necesaria para evaporar un mol de un líquido. También tenemos el calor molar de fusión. Como su nombre lo dice, pues es la energía necesaria para fundir un mol de un sólido. Fundir quiere decir que va a pasar de la fase sólida a la fase líquida. Para el agua a una atmósfera, tiene el valor de 6.01 kilojoule por mol. También tenemos el calor molar de sublimación. La sublimación es el proceso para pasar de fase sólida a fase gaseosa, ¿sí? Esa es la sublimación. Entonces, esta es la energía necesaria para sublimar un mol de un sólido. Va a pasar de estado sólido a estado gaseoso. Y este calor molar de sublimación es igual al calor molar de fusión más el calor molar de vaporización, que va a pasar, si se dan cuenta, va a ser necesario para pasar de fase sólida a gas, a líquido, y de líquido a gas. Por eso es que es la suma de estos dos calores. Bien, también tenemos lo que es el calor específico. El calor específico se denota como la C mayúscula con subíndice S.
pero también lo pueden encontrar como C mayúscula con subíndice E, una E minúscula. Este es la cantidad de calor requerido para elevar 1 grado centígrado, 1 gramo de una sustancia. Así entonces, el calor específico se calcula como la cantidad de calor transferido, es decir, el calor que se requiere, la cantidad de calor que se transfiere, entre los gramos de la sustancia, ¿sí? La cantidad de materia de la sustancia, por el cambio de la temperatura, es decir, cuánto se eleva la temperatura. Ya viéndolo en no contexto, sino con fórmula, el calor específico es igual a la cantidad de calor, que se denota por la letra Q, entre la masa por la delta T. La delta significa un cambio, una diferencia de temperatura. Para el agua, tiene un valor de 4.184 joule entre gramo por grado centígrado. ¿Sí? Vean, es energía en forma de calor con unidades en joule entre la masa dada en gramos por el cambio en la temperatura dado en grados centígrados. Para el agua es igual a 4.184. Entonces, cambio de calor denotado por esta letra Q es la cantidad de calor en una sustancia que va a ganar o que va a perder. ¿Sí? Es la cantidad de calor transferido. Y pues lo podemos despejar desde la fórmula de calor específico y va a ser igual a la masa por el calor específico por el cambio en la temperatura. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? No, profesora. Ok. Les recomiendo que vayan realizando un formulario. ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, profesora. Sí, profe. Ok. Sí, profesora. Ok. Bien. Vamos a continuar entonces con las leyes de los gases. ¿Sí? Así como vimos los parámetros para cambios de fase que se utilizan para estos cambios de fase, vamos a ver primero para leyes de los gases, los parámetros que se utilizan en las leyes de los gases. El primero de ellos es la presión. Como verán, desde el diagrama de fases que se está presentando aquí, ya se habla de presión, ¿sí? Dada aquí en atmósferas. Entonces, la presión es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. Pero para análisis matemático de las leyes de los gases se usa la unidad de atmósfera. ¿Sí? Para llegar a la definición de presión hay que ver o hay que repasar lo que es velocidad. Velocidad es distancia entre tiempo, ¿no? Metros entre segundo. Aceleración es el cambio en la velocidad por el tiempo transcurrido, es decir, metros entre segundo al cuadrado. La fuerza, una fuerza es igual a la masa por aceleración. Con esto llegamos a la definición de fuerza, ¿sí? Y es importante porque la presión es una cantidad de fuerza. Entonces, la fuerza al ser igual a la masa por aceleración
vamos a tener en unidades kilogramos por metro entre segundo al cuadrado, que es la aceleración, ¿sí? Masa en kilogramos y aceleración en metros entre segundo al cuadrado. Estas son las unidades para fuerza y se denota como un newton. Un newton es la unidad de fuerza y es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Bien, entonces la N es newton. Como nos está diciendo en la definición, presión es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. ¿Sí? Presión es igual a una fuerza sobre una superficie, sobre una área. Por eso es que las unidades de presión es el pascal. El pascal equivale a un newton, que sería la unidad de fuerza, entre metro al cuadrado, ¿sí? Que son las unidades para el área. Entonces, un pascal es igual a un newton entre metro al cuadrado. Y existen los factores de conversión para las unidades de presión. Las unidades de presión pueden ser pascales, atmósferas, milímetros de mercurio o torr, ¿sí? Y estas son sus equivalencias o sus factores de conversión. Una atmósfera es igual a 101 punto, este es punto, ¿ok? Punto, 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 325 pascal. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y 1 milímetro de mercurio es igual a un torr. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí todo bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, bien. Estas son las que yo quisiera que también fueran teniendo en su formulario, ¿sí? Sí, profesora. Ok, sí. Bueno, perdón, este no es un punto, sí es 101.325 pascales, ¿ok? Sí es coma, ¿ok? Bien, ¿sí queda claro? ¿Queda aclarado? Sí, profesora. Ok, gracias. ¿Qué otros parámetros tenemos para las leyes de los gases? Volumen, ¿no? Volumen es el espacio ocupado por una cierta cantidad de masa y se expresa en litros. Vean cómo es espacio que ocupa una cierta cantidad de masa. Ese espacio puede darse en litros, es común que se exprese en litros, pero también en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, ¿ok? También son unidades para volumen. La temperatura. La temperatura es la medida de agitación interna de las partículas de gas y se expresa en unidades de Kelvin, grados centígrados o grados Fahrenheit. ¿Sí? Vean cómo temperatura es la medida de agitación interna de las partículas, el movimiento de las partículas en la fase gas. Y tiene diferentes unidades, ¿no? También tenemos diferentes ya ecuaciones o pues sí, fórmulas para poder pasar de una unidad a otra. Por ejemplo, aquí tenemos para pasar de Kelvin a grados centígrados y de grados Fahrenheit a grados centígrados. ¿Sí? Estas también son importantes. Yo me imagino que las han utilizado antes, ¿cierto? Cierto. Sí, profesora. Muy bien. Bien, y aquí tenemos la definición de mol. Mol es unidad de cantidad de materia.
¿sí? Esta es la definición de mol. Es la unidad de cantidad de materia. Y se denota también por la letra N minúscula. Esta es la definición del Sistema Internacional de Unidades. Del símbolo, tiene el símbolo mol, pero también lo podemos representar con esta letra N minúscula. Este equivale a la masa de tantas unidades elementales. Unidades elementales pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, partículas, etcétera. Como átomos hay en 0.012 kilogramos o 12 gramos de carbono 12. Y la cantidad de materia o un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas entre mol. ¿Sí? Aquí se divide en mol porque esa es la unidad, ¿no? Es decir, por un mol se tiene esta cantidad de partículas o de unidades elementales. Es decir, cuando decimos un mol puedes decir de átomos, un mol de moléculas, un mol de iones, un mol de electrones, un mol de partículas, un mol ¿de qué puede ser? Por ejemplo, un mol de hidrógeno, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos, moléculas, iones, electrones, partículas, hidrógenos, ¿sí? Esa va a ser nuestra cantidad de materia. Ese va a ser nuestro mol. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesora. Sí, Ok. profesora. Bien. Bueno, también en las leyes de los gases vamos a escuchar hablar de condiciones estándar. ¿Cuáles son esas condiciones estándar? Es cuando una sustancia se encuentra a una atmósfera de presión a 273.15 Kelvin, que es igual a 0 grados centígrados, y a un volumen de 22.4 litros por mol de sustancia. Estas son las condiciones estándar. Entonces, cuando hablemos en condiciones estándar, etcétera, quiere decir que se encuentra a una atmósfera a 273.15 Kelvin y a 22.4 litros por mol. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profesora. Ok, Sí, profesora. eso. Mm. Sí, Néstor nos dice condiciones ideales, ¿no? De 25 grados centígrados. Sí, tienes razón. Esas son condiciones ideales. ¿Ok? ¿Sí, Néstor? Sí. Ok, bien. Vamos a ver. Bueno, yo creo que recordarán cuáles son las leyes de los gases y si no, bueno, aquí los vamos a recordar, a repasar otra vez, ¿sí? Las leyes de los gases. Vamos a iniciar con lo que se conoce como la ley de Boyle. En esta nos dice que la presión de una cantidad fija de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional al volumen del gas. ¿Sí? Cuando escuchamos hablar de cantidad fija, quiere decir que la cantidad de materia va a permanecer constante, ¿sí?
esa es, va a permanecer constante la cantidad de gas. Entonces, la presión de una cantidad fija de un gas a temperatura constante, también la temperatura va a permanecer igual, no va a cambiar, es inversamente proporcional al volumen del gas. Lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? Matemáticamente, como presión es proporcional, es lo que significa este símbolo que tenemos aquí, proporcional a I1 entre el volumen, ¿sí? Es decir, es inversamente proporcional. Para poder escribir desde esta fórmula a esta notación, es necesario escribir una constante. Esta constante es la constante de proporcionalidad. Entonces, la presión se escribe como igual a una constante de proporcionalidad por 1 entre el volumen. O también lo podemos escribir como presión por volumen es igual a esa constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad en la ley de Boole es igual a la cantidad de materia por la constante de los gases, ¿sí? Es la constante universal de los gases, R, por la temperatura, nRT. Y tiene la R, tiene el valor, es la constante universal de los gases y tiene este valor de 0.082057 en estas unidades, en litros por atmósfera entre Kelvin por mol, ¿sí? El valor de R puede ser diferente cuando se esté hablando de otras unidades, ¿sí? Eso también lo pueden ir investigando. O también creo en unas diapositivas posteriores la escribí. Ok, aquí no la tengo a la mano. ¿Cuál es el otro valor? Está por aquí. Ok, sí. Bien. Eso los voy a escribir de una vez. ¿Sí? A ver. Vamos a ver aquí. R también va a ser igual a... ¿Dónde está? Joule entre... Ah, sí. 8.31 44 72 Joule, ¿sí? Estos son Joule entre Kelvin por mol. ¿Sí? Para que lo tengan de una vez, igual si lo pueden ir anotando, por favor. Si no pueden ahorita ir haciendo su formulario, quizás se tomen un tiempecito después para que lo puedan empezar, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesora. Ok, Sí, bien. doctora. Ese valor sí ya lo tenían. Ya lo Sí, habían es el visto. que casi Sí, ocupamos profesora. Sí, siempre. profesora. Ajá. Bien. Entonces, vean como dependiendo de las unidades es el valor de R, ¿no? Aquí ya, entonces los tienen los dos. Ok. Lo voy a borrar. ¿Listo? ¿Sí lo puedo borrar? ¿Ya? Sí, profesora. Ok, gracias.
Bien, entonces eso es lo que nos dice la ley de Boyle, ¿no? Que la presión va a ser inversamente proporcional al volumen para una cantidad fija de gas a temperatura constante. En esta ecuación que veíamos en esta parte, sí, esta misma, se puede escribir como la ecuación de la línea recta, en donde la presión tendría que ser Y, la K o la constante de proporcionalidad tendría que ser el valor de la pendiente, ¿sí? Sería M por X, en donde X tiene que ser 1 entre volumen, ¿sí? Más la ordenada al origen. En este caso, la ordenada al origen tendría que ser igual a 0, como lo vemos en este gráfico, ¿sí? Si recuerdan también la ecuación de la línea recta. ¿Sí? Sí, sí, profesora. Ok, muy bien, Jesús, gracias. Bien. Entonces, la ley de Boyle gráficamente la podemos ver así, ¿no? Vemos que la presión 1, aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Podemos tener dos puntos en el gráfico. La presión 1 tenemos, aquí yo creo que también voy a rayar un poquito. Podría ser este valor de la presión, ¿sí? Vemos la magnitud de la presión se puede representar también cualitativamente por la dimensión de la flecha, ¿no? Del vector que tenemos aquí. La presión 1 es más pequeña, se está ejerciendo poca presión en un recipiente cerrado que contiene un gas, ¿sí? Estas bolitas, esferitas que tenemos aquí representan el gas que contiene este recipiente y que tiene este volumen, ¿sí? El volumen 1. O el inverso, no es 1 entre volumen 1. Aquí tendríamos 1 entre volumen 1. Y este otro sistema que tenemos aquí, vemos que la presión representada también vemos el vector es mayor, quiere decir que la presión es mayor. La presión que se ejerce sobre el gas es mayor. ¿Sí? Supongamos este punto. Aquí, ¿sí? La presión, esta va a ser la presión 2 y esta es la presión 1. Ejercemos mayor presión y este va a ser el valor de 1 entre el volumen 2. Vemos que para que este cociente 1 entre una cantidad sea mayor, quiere decir que el volumen 2 es menor que el volumen 1. ¿Sí? Y lo vemos en el dibujito también, ¿no? El volumen 2 es menor que el volumen 1. ¿Ok? Aquí entonces es cómo se está ejemplificando esta ley de Boyle. A menor presión, mayor volumen. A mayor presión, menor volumen. Quiere decir que la presión varía inversamente al volumen. ¿Sí? Mientras una aumenta, el otro disminuye. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Eso. Ok. Sí, profesora. Muy bien. Listo. Entonces tenemos, esta es la ley de Boyle. Bueno, aquí también se representa con otro gráfico en donde a diferencia del anterior es la presión con respecto al volumen, no al inverso. ¿Sí lo ven?
En este gráfico tenemos 1 entre el volumen para que se pueda representar con esta línea recta. Mientras que aquí tenemos la presión con respecto al volumen. A mayor, vean cómo va aumentando aquí la presión, a mayor presión, menor volumen. ¿Sí? La imagen yo creo que nos queda más claro, como al ejercer, recuerden que la presión es la fuerza que se aplica sobre un área, ¿no? Entonces, al ejercer mayor presión, mayor fuerza sobre un área, el volumen disminuye. Esa es la ley de Bohr. Siempre y cuando se mantenga la cantidad del gas fija y a temperatura constante. Bien, también veíamos en las diapositivas anteriores que el producto de presión por volumen es igual a esa constante de proporcionalidad. Entonces, aunque los valores del volumen y la presión pueden variar mucho para una muestra dada de un gas, siempre que la temperatura y la cantidad de gas no cambien, que permanezcan constantes, el producto entre presión y volumen siempre será igual a la misma constante. ¿Sí? Si tenemos un valor de, por ejemplo, puntos, tenemos presión 1, volumen 1, su producto va a ser igual a una constante. Tenemos presión 2, volumen 2, ¿sí? Su producto va a ser igual a esa constante. Y lo vemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es el punto 1. Presión 1 por volumen 1. 4 por 1 es igual a 4. En el punto 2, presión 2 con volumen 2. Presión 2 es igual a 2, volumen 2 es igual a 2, 2 por 2 igual a 4. Y en un punto 3, en donde tenemos presión igual a 1, volumen igual a 4. El producto va a ser igual a 1 por 4, 4. ¿Sí? Su producto siempre va a ser igual a la misma constante. ¿Está claro? Sí, profesora. Sí, Sí, profesora. profesora. Ok, bien, eso para que los hago hablar si quieren nada más decir sí, ¿no? Para que despierten. Bien. Otra ley de los gases es la ley de Charles y de Gay-Lussac. ¿Sí? En esta nos dice que el volumen de una cantidad fija de gas mantenido a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. O también se puede decir que a una presión constante, el volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. Si varía o si son proporcionales directamente, quiere decir que al aumentar la temperatura, aumenta el gas, aumenta el volumen, ¿sí? Entonces el gas se expande. Al disminuir la temperatura, el gas se contrae, ¿sí? Es decir, disminuye el volumen, se enfría el gas, ¿ok? Bien, entonces se puede escribir matemáticamente con el signo de proporcional a de esta manera. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Cuando tenemos una cantidad fija de gas y una presión constante. De igual manera, para pasar de proporciones a igualdades, se escribe como el volumen es igual a esa constante de proporcionalidad por la temperatura. De esto podemos escribirlo como volumen entre temperatura para darnos esta constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad
en esta ley es igual a la cantidad de sustancia por la constante universal de los gases entre la presión. Y así como lo vimos en el ejemplo anterior para la ley de Boyle, este cociente podemos tener en cierto punto diferentes valores para volumen y temperatura, otro punto, otro valor de volumen y temperatura, pero su cociente siempre va a ser igual a la constante de proporcionalidad, que es igual a NR entre P. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. Sí, profesora. Eso, respondan para que sepa que sí están ahí. Ok. Bueno, entonces también es otra forma de explicar esta ley de Charles y Gay-Lussac es que para una cantidad de gas a volumen constante, ahora tenemos a volumen constante, la presión del gas es proporcional a la temperatura. ¿Sí? Es decir, ahora tenemos volumen constante, cantidad de sustancia constante, la presión va a variar directamente proporcional a la temperatura. También aumenta la temperatura, aumenta la presión que tiene que ejercerse, ¿sí? Para estas condiciones. Si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Así entonces, para pasar de proporciones a igualdades, tenemos que la presión va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la temperatura, o de esta forma, ¿no? Vamos a tener el cociente de presión entre temperatura que va a ser igual a la constante de proporcionalidad. En este caso, la constante de proporcionalidad es igual a la cantidad de sustancia por la constante universal de los gases entre el volumen, ¿sí? Y este cociente, nuevamente, si tenemos estas condiciones, este cociente va a ser igual a otro punto, ¿sí? En donde vamos a tener otro valor de presión y otro de temperatura. Y también va a ser igual a otro punto en donde vamos a tener P3 entre T3 y siempre va a ser igual a la constante de proporcionalidad. En estas imágenes podemos ver cómo se representaría gráficamente lo que es la ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Sí? Este gráfico en donde se mantiene la presión constante y en este otro donde el volumen se mantiene constante. Cuando la presión se mantiene constante, al aumentar temperatura, vamos aumentando temperatura, aumenta el volumen, ¿sí? Vean cómo aquí la presión, la fuerza que se está ejerciendo sobre esta área permanece constante. Al ir aumentando la temperatura, va a ir aumentando el volumen, se va a expandir el gas. O lo podemos ver inversamente, ¿no? Es decir, vamos disminuyendo la temperatura, el volumen del gas va disminuyendo, es decir, se contrae el gas, ¿ok? Y en este otro, cuando el volumen se mantiene constante, vean, volumen constante, ¿cierto? Bueno, igual y no se visualiza muy claramente, pero es la misma distancia que tenemos esta tapita hacia el fondo, ¿no? O sea, es el mismo volumen, volumen constante. Aumentamos la temperatura. Al aumentar la temperatura, ¿recuerdan la definición de temperatura que teníamos? A ver, voy a regresar donde teníamos temperatura. ¿Sí? Temperatura es la medida de agitación interna de las partículas del gas. Agitación interna de las partículas
del gas. Entonces, vean, en el dibujo se trata de ejemplificar cómo a una temperatura menor las moléculas del gas están dispersas con cierta velocidad. Aumentamos la temperatura, la velocidad de las partículas aumenta, ¿sí? Eso quiere decir que se va a tener que ejercer mayor presión para mantener el volumen constante. La fuerza que tenemos que aplicar sobre esta área tiene que aumentar para mantener el volumen constante, ya que las partículas tienen mayor velocidad de movimiento y eso va a provocar que se trate de expander, ¿no? Entonces, para mantener el volumen constante, ejercemos mayor presión. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, en este gráfico podemos identificar que cuando se alcanza una presión igual a 0, ¿sí? Es decir, que no se ejerzca presión alguna, para mantener el volumen constante, la temperatura a la cual se debe de tener ese sistema es de menos 273.15 grados centígrados. ¿Sí? Es decir, 0 Kelvin. Este punto se conoce como el cero absoluto. ¿Ok? ¿Sí lo han escuchado hablar del cero absoluto? Sí, profesora. Sí, Bien. profesora. Eso. Ok, entonces sí les está claro. No hay problema. ¿Verdad? Sí, sí, Ok, profesora. No hay problema. eso, muy bien. Ok, dentro de la ley de los gases también está lo que es la ley de Avogadro. ¿Sí? Y bueno, yo no sé, me imagino que sí lo han escuchado hablar. La ley de Avogadro dice que a presión y temperatura constante, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente. Es decir, de la cantidad de materia, ¿no? De la cantidad del gas. Esto, para pasar a igualdades, nos queda como volumen es igual a la constante de proporcionalidad por el número de moles. O también escrito de otra manera, como el cociente entre volumen entre el número de moles. Es igual a la constante de proporcionalidad, que para este caso va a ser igual a la constante universal de los gases por la temperatura entre la presión. Donde recuerden, esta ley nos dice que se da a presión y temperatura constantes. ¿Sí? Esta es la ley de Avogadro. ¿Ok? Bien, con todas estas leyes de los gases que acabamos de ver, la ley de Boyle, la ley de Charles y de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, podemos llegar a la expresión de la ecuación de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales nos dice que la presión por volumen es proporcional a la cantidad de material, al número de moles, por R por T. ¿Sí? Y eso se da aquí, por ejemplo, podemos despejar o sustituir aquí volumen, ¿sí? Volumen, aquí tenemos que es proporcional a NT entre P y R entre NTP. Entonces, de aquí se llega a esta ecuación de los gases ideales. Esta ecuación de los gases ideales nos dice que un gas ideal es un gas hipotético, ¿sí? Es hipotético, cuyo comportamiento de presión,
de volumen y temperatura se pueden describir completamente por la ecuación de los gases ideales. Bien. También igual, si estas fórmulas es para que ustedes las vayan teniendo en su formulario. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Bien, entonces, las moléculas de un gas ideal, y lo que es el gas ideal, las moléculas de un gas ideal no se atraen o se repelen entre sí. ¿Sí? Por eso es como un gas hipotético, ¿no? Porque en realidad se están atrayendo, se están repeliendo las moléculas del gas. Pero para un gas ideal, estas moléculas no se atraen ni se repelen entre sí y su volumen es despreciable en comparación con el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Que es muy, muy pequeño el volumen del gas en comparación con el volumen del recipiente que lo contiene. A 273.15 Kelvin y una atmósfera de presión que son condiciones estándar, muchos gases reales, los gases reales son los que ya incluyen todas estas variables, ¿no? Que las moléculas se atraen, que se repelen entre sí, la naturaleza de las moléculas del gas. Esos son los gases reales. Entonces, a condiciones estándar, muchos gases reales se comportan como un gas ideal. En esas condiciones, un mol de gas ideal ocupa el volumen de 22.414 litros. ¿Sí? Que veíamos es también en condiciones estándar, ¿no? Que se cumplan condiciones estándar. Este es el volumen que se conoce como volumen molar de un gas a temperatura y presión estándar. ¿Bien? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Bien, continuamos con las leyes de los gases. También tenemos lo que es la ley de Dalton de las presiones parciales. En esta ley nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de presiones que cada gas ejercería si estuviera solo. ¿Sí? La presión, por ejemplo, para un gas A va a ser igual a nRT entre V. ¿Sí? Esta viene dada por la ecuación que tenemos aquí de los gases ideales, ¿no? Donde presión por volumen es igual a nRT. Entonces, si despejamos la presión, va a ser igual a nRT entre V, entre el volumen. Y es la que tenemos en esta parte. Para el gas A, pues la presión A va a ser igual a esto, donde la cantidad de materia, ¿sí? El número de moles va a ser el número de moles de ese gas. Para el gas B, también vamos a tener de manera similar la presión. Si mezclamos ahora los dos gases A y B, la presión total va a ser el resultado de las colisiones de ambos gases, de las moléculas de ambos gases, A y B, con las paredes del recipiente. Por lo tanto, la presión total va a ser igual a la presión del gas A más la presión del gas B.
En esta ecuación se muestra la mezcla de dos gases, pero puede ser la mezcla de más gases, ¿no? De 3, 4, etcétera, ¿sí? Y la presión total siempre va a ser igual a la suma de sus presiones de cada gas. Esta ecuación se puede reescribir sustituyendo que las presiones es igual a N RT entre V, de esta manera, y de aquí utilizando el álgebra, o más bien podemos ver que se tiene factor común como RT entre V, RT entre V, se tiene el factor común y está multiplicando a la cantidad del gas A más la cantidad del gas B. ¿Sí? Ahora, en la mezcla, la cantidad de materia va a ser igual, la cantidad de materia total va a ser igual a la cantidad de materia, a la suma de las cantidades de materia, ¿no? La cantidad del gas A más la cantidad del gas B. Entonces, aquí tendría que ser la presión total es igual a N subíndice T, ¿sí? N total por RT entre V. ¿Ok? Bien, en general, pues tenemos que la presión total va a ser igual a la suma de todas las presiones de los gases involucrados. Pero, ¿cómo está relacionada cada presión parcial con la presión total? La presión parcial es la presión que está ejerciendo un gas en la mezcla de todos ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar relacionada esta presión parcial con la presión total? Pues se realiza el cociente. Sería la presión parcial de A entre más bien la presión del gas A entre la presión total, ¿no? La suma de todos ellos. Reescribiendo o sustituyendo cómo se define la presión, tenemos este cociente en donde la presión total es igual a Na más Nb, ¿no? Cuando el caso de que tenemos la suma de dos gases. Al realizar este cociente vemos que RT entre V es igual a la unidad y solamente nos queda que esta presión parcial con respecto a la presión total es igual a la cantidad de materia de ese gas entre la suma de las cantidades de materia de todos los gases involucrados. Aquí nuevamente les menciono, solamente se está viendo la mezcla de dos gases, pero pueden ser más, ¿no? Este cociente es igual a la fracción molar del gas A, ¿sí? Es la fracción molar del gas A. Así entonces, la presión parcial del gas A va a ser igual a su fracción molar por la presión total. Y así de esta manera para cada uno de los gases involucrados en la mezcla. Tenemos, por ejemplo, también la presión del gas B va a ser igual a la fracción molar del gas B por la presión total. Y también podemos tener aquí la presión del gas C es igual a la fracción molar del gas C por la presión total. Las fracciones molares, la suma de las fracciones molares de la mezcla de los gases debe ser igual a 1. Siempre, siempre debe ser igual a la unidad. De esta manera, entonces, podemos escribir esta parte, ¿no? La fracción molar del gas A más la fracción molar del gas B más la fracción molar del gas C, etcétera, tiene que ser igual a 1. ¿Bien? Esta ley de los gases, que es la ley de Dalton, donde se utilizan las presiones parciales, se utilizan para calcular volúmenes de gases recolectados en agua, ¿sí?
Este es un experimento que se realiza en laboratorios donde se determina la cantidad de gas que se pueda recolectar. Bien, hasta aquí sí está claro cómo vamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Creo que no, profesora. Todo Ari. muy bien, profesora. Todo claro, Todo profesor. bien, profesora. Ok, bien. Muy bien. Bien, bueno, aquí les muestro cómo es que se utiliza esta ley de Dalton, de las presiones parciales, para poder obtener la cantidad de gas que se puede recolectar utilizando este experimento, ¿no? Recolectados en agua, se llama así el experimento, gases recolectados en agua. Vemos este sistema. En este sistema tenemos un tubo de ensayo, ¿sí? En este tubo de ensayo tenemos esta mezcla de clorato de potasio y de dióxido de manganeso, ¿sí? Estos dos reactivos los tenemos mezclados en esta parte y se calienta, se pone a flama, se aumenta la temperatura y al aumentar la temperatura, al calentar el clorato de potasio, este se descompone en cloruro de potasio sólido que permanece en el tubo de ensayo y se descompone también en oxígeno en fase gas, ¿sí? Estos entre paréntesis y como subíndice se pone en la fase en la cual se encuentra la sustancia. En esta parte vemos el clorato de potasio en el tubo de ensayo es sólido, al calentarlo se descompone en cloruro de potasio, que también es sólido, más oxígeno en fase gas. El oxígeno en fase gas, recuerden que en fase gas las moléculas se expanden, ¿sí? Y al aumentar la temperatura aumenta el volumen, se expanden y toman la forma y el volumen del recipiente que los contiene. De esta manera, entonces, es capaz que las moléculas del gas, del oxígeno, puedan pasar a través de esta manguerita que se ve, ¿sí? Y si se dan cuenta, pasa sobre digamos, un sistema de enfriamiento, porque se tiene agua, ¿sí? Vean, aquí se tiene agua. Y se llega esa manguerita a otro recipiente en donde tenemos aquí la presión de vapor del agua, ¿sí? Porque al estar dentro del agua el recipiente, el agua sube por el recipiente hasta este volumen. Y aquí tenemos el agua en la fase líquida y en fase gas, ¿sí? Aquí tenemos presión de vapor de agua. Ahora, cuando el clorato de potasio se descompone en oxígeno gaseoso, el oxígeno pasa a través de la manguerita, se enfría y se libera en esta parte. Al liberarse, se van a ir acumulando el gas en esta parte, ¿sí? También, aquí no se ve claramente, pero debe de estar conectada este recipiente con este otro, en donde aquí tenemos la botella llena de oxígeno gaseoso más el vapor de agua. No, más bien, al descomponerse todo el clorato de potasio, se junta todo aquí, el gas de oxígeno, y va disminuyendo el volumen del agua, aumenta el volumen del gas.
se tapa, ¿sí? Se tapa y se separa, ¿no? Se retira del sistema y entonces se obtiene esa botella con el vapor de agua y con el oxígeno en fase gas que se recolectó, ¿sí? Este entonces es cómo se recolectan gases en agua. Ok. Como vimos con la ley de Dalton, en esta mezcla vamos a tener el vapor de agua o el agua en fase gas más el oxígeno en fase gas. Quiere decir que la presión total que tenemos en esta parte, en este recipiente, es igual a la presión que está ejerciendo el oxígeno más la presión que está ejerciendo el agua en fase gas. ¿Sí? ¿Sí está clara, sí está claro este experimento? Sí, profesora. Ok. Listo. Bueno. Sí, Néstor, muy bien. Bien. En el caso del agua, se tienen a diferentes temperaturas, como se muestra en este gráfico, vean, la temperatura va cambiando cada 5 grados centígrados. Si va a 0, 5, 10, 15, etcétera, 45, continúa en esta parte, 45, 50, 55, 60, hasta 100 grados centígrados, ¿no? Es decir, esta tabla que les muestro aquí está dividida, muestra una tabla dividida en dos, ¿no? Una columna sería la temperatura, ¿sí? Y son estas dos. Y otra columna es la presión de vapor de agua en milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la temperatura, vamos a tener el valor de la presión de vapor de agua. En este caso, en milímetros de mercurio. A temperatura ambiente, por ejemplo, 25 grados centígrados, la presión de vapor de agua es igual a 23.76 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, estos son datos que ya se tienen por diferentes mediciones, ¿sí? Y se obtienen estos datos para el agua, ¿no? Para la presión de vapor de agua. Con esta información es común resolver estos tipos de ejercicio. Por ejemplo, este ejercicio nos dice, el oxígeno gaseoso formado por la descomposición de clorato de potasio se recolecta, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior, en el experimento. El volumen recolectado a 24 grados centígrados y una presión atmosférica de 762 milímetros de mercurio es de 128 mililitros. Este es el volumen del oxígeno gaseoso recolectado. Y nos dice, calcule la masa en gramos del oxígeno gaseoso obtenido. Nos da como dato que la presión de vapor del agua a 24 grados centígrados es de 22.4 milímetros de mercurio. Se da este dato porque en esta tabla tenemos la temperatura de 25, pero no de 24. Y vean cómo cambia un poco, ¿no? El valor de la presión de vapor de agua. Ok, entonces a 24 grados centígrados, la presión de vapor del agua es 22.4 milímetros de mercurio. Y la presión atmosférica es de 762 milímetros de mercurio. Nos pide calcular la masa en gramos del oxígeno gaseoso que se recolectó.
¿Ok? Entonces, a ver, vamos a resolver este ejercicio. ¿Me parece bien? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Bien, listo. A ver, vamos a ver entonces. Color azulito. Me gusta el azulito. A ver, les rayo aquí. ¿Quieren pasar el ejercicio o vamos resolviéndolo en esta parte? ¿Lo vamos resolviendo aquí? Sí, Sí, profesora, profesora. ahí. Bien, a ver. Entonces, ya teníamos que la presión total, ¿sí? Usando la ley de Dalton, tenemos que la presión total es igual a la presión, ay, se me mueve. Ahí está. La presión del oxígeno, ¿cierto? Más la presión del vapor de agua. ¿Ok? Como dato, se nos está dando que la presión de vapor de agua a una temperatura de 24 grados centígrados es igual a 22.4 milímetros de mercurio. También el ejercicio nos dice que la presión atmosférica es de 762 milímetros de mercurio. Ese es el valor de la presión total. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque el recipiente contiene estos dos gases, ¿no? Y, a ver, se los dibujo aquí. Este es el recipiente. Aquí tenemos oxígeno gaseoso y moléculas de agua en fase gas, ¿no? Los dos en fase gas. El gas, recuerden, las moléculas adoptan el volumen del recipiente que los contiene, la forma. Y estos, su suma es igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es la presión que se está ejerciendo sobre ese recipiente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, la suma de estos dos va a ser igual a la presión atmosférica. Esa es la presión total. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí. Ok, entonces la presión total es 762 milímetros de mercurio. Con estos datos, pues nos queda despejar la presión del oxígeno. La presión del oxígeno va a ser igual a la presión total menos la presión del vapor de agua. ¿Cuánto les da? La presión del oxígeno. 762 menos 22.4. 739.6. Milímetros de mercurio, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, Sí, profesora. profesora. Muy bien. Ahora, tenemos la presión del oxígeno recolectado. ¿Cómo podemos calcular la masa en gramos? La masa en gramos es lo que se nos está solicitando. También como dato nos dan el volumen, ¿no? Entonces, ¿qué ecuación nosotros podemos utilizar para calcular la masa? La de los gases ideales. Son la de los gases ideales, que es PV. presión. Ajá, dime. Es igual a nRT. Eso, nRT. Muy bien. Despejamos el número de moles, ¿no? Exacto, se despejaría el número de moles porque conocemos el volumen, este es el volumen, conocemos el valor de R, que es la constante de los gases, y la temperatura, ¿no? Es 24. Aquí hay que sustituir, hay que realizar la conversión de grados centígrados a Kelvin.
¿Por qué? Porque R, ¿cuál es el valor de R? 0.082, ¿no? 0.082. Atmósferas, litros entre mol Kelvin. Exacto. Atmósferas por litros Kelvin por mol, ¿no? Entonces, el volumen lo debemos de tener en litros y la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Despejamos y quedaría como PB entre RT. A ver, lo realizan y me dicen cuánto les da. Sí, profesora. ¿Son 128 mililitros? Sí, 128 mililitros. A ver. Ok, Néstor ahí nos dio el valor de R. Fíjense. Ese es el valor de R de 62,364 en milímetros de mercurio por litro entre Kelvin por mol. ¿Verdad? También, bueno, las atmósferas, ¿no? Aquí nos están dando la presión en milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera, también hay que pasar atmósfera si quieren. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Me da de 0.0051. A ver, aquí 0.00. 51. 51. ¿Qué unidades te da? Queda en mol. Mol. Me da lo mismo. Ok. Ujú. Bien, esto ya nos dio la cantidad en gramos. Ahora, creo que aquí no se ha visto cómo obtener o a qué equivale el número de moles, ¿no? El número de moles, ¿a qué es igual? A la masa entre la masa molar, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos en unidades, vamos a ver las unidades, gramos para masa entre la masa molar, que son gramos entre mol. Por eso es que las unidades N nos quedan como mol, ¿verdad? Sí. Ahora, conociendo esto, pues hay que despejar la masa. ¿La masa a qué es igual? A número de moles por el peso molecular. Exacto. ¿Sí? Entonces vamos a tener esta cantidad, ¿sí? Moles. Vamos a tener mol por gramo entre mol. La masa molar, las unidades de masa molar, mol entre mol, y así nos quedan gramos. ¿Sí? Sí.
Entonces, a ver, realicen eso y me dicen si están de acuerdo en que la masa del oxígeno es de 0,08 gramos, nos dice Néstor. Sí, 0.0816. Esa, 816. Le sumamos el 16. Aquí. 816 Sí. gramos de oxígeno en fase gas. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profesora. Y eso. Bueno, vean cómo en este ejercicio ya se toman en cuenta todo lo que, los conceptos que hemos visto, las leyes de los gases, la ecuación de los gases ideales, y también hay que tener mucho cuidado con las unidades, ¿no? Hay que tener cuidado con, al realizar las operaciones que se estén realizando con unidades semejantes, ¿no? Si se están utilizando R con atmósferas, que la presión sea en atmósfera, el volumen en litros, la temperatura en Kelvin, ¿ok? Entonces hay que realizar todas esas conversiones. Bien, ¿está claro para todos ustedes o tienen alguna pregunta, algún comentario? Está claro, profesora. ¿Sí? Todo bien, profesora. Eso es que les iba a decir, solamente una persona me dijo. ¿Los demás? Sí, profesora, todo bien. ¿Todo Todo bien? bien, profesora. Blanca, Sí, todo bien. ¿todo bien? Eso. Ok. Bien. Bueno, yo creo que sí me da tiempo terminar. Aquí vamos a continuar con propiedades físico-químicas del agua. Eh, bueno, como hemos estado viendo, la interacción por puente de hidrógeno que tiene el agua le da un montón de propiedades y la hace una sustancia muy diferente a todas las demás, ¿no? Y de ahí también la importancia que tiene el agua. Y bueno, aquí vemos una de lo importante de esa interacción por puente de hidrógeno que tiene el agua, y es el punto de ebullición. En este gráfico se muestran diferentes sustancias, como vemos, en donde se grafica la temperatura de ebullición, el punto de ebullición en grados centígrados con respecto a el peso molecular, ¿no? Es decir, o al periodo en el cual se encuentra. Por ejemplo, vamos a ver la línea roja. En la línea roja es un átomo con 4 hidrógenos, ¿sí? Un átomo con 4 hidrógenos, un átomo con 4 hidrógenos, un átomo con 4 hidrógenos. ¿Cuáles son esos átomos? Son carbono, silicio, germanio y estaño. De izquierda a derecha están aumentando en el tamaño, en el peso molecular, ¿sí? De cada uno de estos. Entonces, se sabe que el punto de ebullición va a aumentar cuando aumenta el peso molecular, porque aumenta también las fuerzas de dispersión, es decir, las fuerzas intermoleculares, ¿ok? Así también para la línea azul vemos que va a ser un átomo unido con 3 hidrógenos fósforo, 3 hidrógenos arsénico y 3 hidrógenos antimonio. De izquierda a derecha está aumentando el peso molecular o en este caso se muestra por periodo, ¿no? El periodo. Pero vemos que el amoníaco tiene mayor punto de ebullición con respecto a los demás y se esperaría que debería de ser inferior. ¿Esto por qué? Porque el amoníaco
tiene nitrógenos enlazados con hidrógeno. Entonces la interacción, la fuerza intermolecular que tenemos ahí son por puente de hidrógeno, ¿sí? Y eso provoca que sea mayor la fuerza de interacción y por lo tanto aumente la temperatura de ebullición, ¿sí? Es decir, va a aumentar la temperatura que se va a requerir para que pase de fase líquida a fase gas. También así se da para el ácido fluorhídrico, que se compara con el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido iohídrico, ¿sí? Donde también de izquierda a derecha se aumenta el peso molecular. Y de manera semejante para el agua. En este caso, el agua es un oxígeno unido con 2 átomos de hidrógeno. Se compara también con el ácido sulfídrico, el hidruro de selenio o el hidruro de telurio, en donde aumenta también de izquierda a derecha el peso molecular. Pero para el agua, vean cómo incluso comparado con el ácido fluorhídrico y el amoníaco, que también tienen interacciones por puente de hidrógeno, el agua tiene el mayor punto de ebullición. Es decir, va a requerir mayor temperatura para que pueda pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Y esta es una propiedad físico-química muy importante para el agua. Las interacciones por puente de hidrógeno también son la causa del por qué el hielo tenga menor densidad que el agua líquida. Al tener menor densidad el hielo, es decir, en la fase sólida, el hielo va a flotar en el agua líquida. En el hielo, las moléculas del agua se encuentran en un arreglo ordenado, ¿sí? Recuerden, en estado sólido, las moléculas se encuentran en un arreglo, en un orden, en un arreglo ordenado, ¿ok? En el cual cada una tiene interacciones por puente de hidrógeno con otras 4 moléculas, ¿sí? Recuerdan que cada molécula de hidrógeno cada molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua. Esto provoca que en la fase sólida se tengan huecos, ¿sí? Existen estos huecos. Al tener esos huecos, va a aumentar el volumen, ¿ok? Aumenta el volumen y por lo tanto disminuye la densidad. Vamos allá. Yo creo que aquí es importante decir que la densidad, ¿sí? La densidad se denota por la letra ρ, ¿sí? Esta letra ρ, y es igual a la masa entre el volumen. En el hielo, en el estado sólido para el agua, como se tiene en este arreglo ordenado y cada molécula tiene interacciones por puente de hidrógeno con otras 4 formando estas cavidades, pues el volumen va a aumentar. Al aumentar el volumen, la densidad disminuye, ¿sí? Y en el agua líquida, en el agua en fase líquida, los puentes de hidrógeno se van a estar formando y se van a estar rompiendo constantemente. ¿Por qué? Porque recuerden que en la fase líquida las moléculas tienen mayor libertad de movimiento, tienen interacciones unas con otras, pero esa libertad de movimiento va a provocar que se rompan y que se formen constantemente los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, no hay cavidades en la fase líquida. Y eso provoca que la densidad, más bien el volumen,
disminuya comparado con la fase sólida, y al disminuir el volumen, la densidad aumenta. Por eso es que el agua en fase sólida tiene menor densidad que en fase líquida. Y es por esto que el hielo flota en el agua. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Vean cómo las interacciones por puente de hidrógeno les da propiedades físico-químicas muy importantes al agua. Bien, aquí vemos en esta diapositiva cómo es posible que el glaciar, los glaciares, no sé si sepan que estos glaciares están ahí, los que se desprenden están flotando en el agua, no se sumergen, no se van al fondo. ¿Por qué? Porque tienen menor densidad que el agua líquida. La densidad máxima del agua se alcanza a 4 grados centígrados. Como vemos en este gráfico, el gráfico de la derecha es el zoom, ¿sí? Se hace el zoom de este otro en esta parte, en donde se ve claramente que a 4 grados centígrados es el punto máximo para la densidad del agua. A 4 grados centígrados, la fase que tenemos del agua es líquida, ¿sí? A 0 grados centígrados, recuerdan que 0 grados centígrados es la temperatura de fusión. Es la temperatura a la cual pasa de fase sólida a líquida o de líquida a sólida. Si disminuimos más de 0 grados centígrados, aquí entonces vamos a tener el hielo. Vean cómo, siguiendo la curva, el hielo va a tener menor densidad que el agua en fase líquida. Pero la densidad depende mucho de la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, también aquí vemos que la densidad del hielo a 0 grados centígrados es de 0.92 gramos entre centímetro cúbico. Aquí tendríamos este punto, 0.92 gramos entre centímetro cúbico, mientras que el agua líquida a 4 grados centígrados es de 1 gramo entre centímetro cúbico. Pero aumentando la temperatura, vean cómo la densidad va disminuyendo, ¿sí? Al aumentar la temperatura, recuerden que aumentamos el movimiento, aumentamos la energía cinética de las moléculas y el volumen aumenta, se expande, ¿sí? Y al aumentar el volumen, pues la densidad disminuye. ¿Ok? Por eso es que se ve este comportamiento de la densidad para el agua. Bien, ¿alguna pregunta que tengan al respecto? No, profesora, todo claro. Ok. Déjenme ver qué hora es. 10 minutos. Ok. Bien. Otra propiedad físico-química del agua es la tensión superficial. La tensión superficial se debe a que las moléculas del líquido se atraen entre sí, ¿sí? Y la tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para estirar, ¿sí? Es como si estiraran o aumentaran la superficie de un líquido por unidad de área. Por eso es que se forma esa como una membrana elástica, ¿no? Para algunos efectos, esta película de moléculas superficiales se comporta en forma similar a una membrana elástica, tirante, como la goma de un globo, por ejemplo.
De este modo, es la tensión superficial la que cierra la gota de agua y es capaz de sostenerla contra la gravedad mientras cuelga, por ejemplo, desde el gotario, ¿no? Desde, por ejemplo, el grifo o desde donde está cayendo la gota. Por eso es que se sostiene por esa tensión superficial. También con esta tensión superficial se explica cómo se cierra la gota y se forma, ¿no? Se forma la gota, pero también las burbujas. Por eso es que las burbujas son esféricas. Las fuerzas que se encargan de la tensión superficial son las fuerzas de adhesión y de cohesión. Vemos aquí, estas son las moléculas de la superficie. Sienten fuerza de atracción unas con otras, ¿sí? Como vemos aquí. Las partículas o las moléculas de la superficie van a sentir mayor fuerza entre sí, porque son todas estas, todas las que la rodean en la superficie, y además las moléculas que se encuentren debajo de ellas. Mientras que las que se encuentran dentro de las que no son superficiales, sienten esta fuerza, pero alrededor de ellas, todas alrededor de todas ellas, ¿no? Eso provoca que el agua forme aquí bueno, aquí lo vamos a ver. Aquí está. Un menisco. El menisco cóncavo. Por estas fuerzas de adhesión y de cohesión. Ok, entonces, esto también es una propiedad físico-química del agua, la tensión superficial. Y la tensión superficial se puede dar para diferentes líquidos. Sus unidades son Newton entre metro. Es la fuerza que se ejerce sobre un área, ¿no? Sobre, bueno, más bien la energía necesaria para aumentar la superficie en una unidad de área. Entonces es Joule entre metro cuadrado. Aquí también hay que ver, ¿no? Es importante tener en cuenta que un Newton ya vimos, ¿no? ¿A qué equivale un Newton? Ya lo vimos con presión. Un Newton es igual a kilogramo. Por metro, Ajá. Entre. segundo al cuadrado. Exacto. Y un joule, ¿sí? Aquí tenemos un joule, es igual a kilogramo por metro cuadrado entre segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, las unidades de tensión superficial puede ser joule entre metro cuadrado. Joule entre metro cuadrado es igual a kilogramo por metro cuadrado entre segundo al cuadrado por metro cuadrado, ¿cierto? Es igual a kilogramo entre segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profesora. O un newton entre metro es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado por metro. Es igual a kilogramo entre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, las unidades de tensión superficial se puede ver como, o se pueden escribir como joule entre metro cuadrado, newton entre metro, o si lo quieren simplificar todavía más, es kilogramo entre segundo al cuadrado. ¿Sí? Estas unidades, o sea, ya simplificadas, queda más ambigua por la definición de tensión superficial. Las unidades que veo que quedan más claras para tensión superficial
dependiendo de para que corresponda con su definición, pues es la de Joule entre metro cuadrado, esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tensión superficial es la cantidad de energía Joule necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Joule es energía entre unidad de área. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Bien. O también como en esta tabla nos lo muestra, en esta tabla hay, bueno, van a encontrar diferentes tablas, unas pueden ser en estas unidades, otras como esta, en Newton entre metro. Vemos algunos líquidos, el aceite de oliva, el agua, el alcohol etílico, benceno, glicerina, petróleo. De todos ellos, noten que el agua tiene la mayor tensión superficial. ¿Sí lo ven? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, esta propiedad, como vemos, también es interesante, es importante para el agua y se da por la misma naturaleza de la molécula del agua. ¿Ok? Bueno, creo que hasta aquí lo dejamos por el día de hoy, ¿sí? Mañana tenemos el laboratorio de 8 a 11, ¿ok? Entonces, en teoría, aquí nos quedamos. Continuaríamos el día miércoles, ¿de acuerdo? Sí, profesora, muchas Sí, gracias. profesora, gracias. Ok, bien, entonces nos vemos mañana, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, buen día, gracias. Gracias, profesora. Gracias. Bye. Hasta luego, profesora.